José Antonio. Oye, y preguntarte los hechos violentos ocurridos ayer en Oaxaca. La autoridad reporta de momento al menos 6 muertos, decenas de heridos. La gente bloqueó durante horas carreteras ahí en Oaxaca, sobre todo la carretera que conduce Oaxaca hacia Puebla, y esto terminó muy mal. ¿Ante qué estamos? ¿Es una provocación? ¿Hay infiltración de la guerrilla? ¿Hubo falta de pericia en la policía? Cuéntanos, ¿cuál es tu análisis de este suceso? Me parece a mí muy preocupante. Mira, a mí me parece que los hechos son muy graves, porque fueron varios días que este grupo de la gente había bloqueado la carretera y que se requería por parte de la población oaxaqueña de recibir insumos, medicinas, comida, etcétera, que no podían pasar porque la carretera estaba bloqueada. La Policía Federal y las autoridades del Estado deciden organizar una acción para desbloquear la carretera. Y esta acción, de acuerdo a como lo relata Enrique Galindo, se lleva perfectamente aproximadamente a las 7:30 de la mañana, sin ningún incidente, y lograron desbloquear la carretera. El personal de la Policía Federal y de la Policía del Estado, que de manera conjunta fueron a realizar el operativo, no iban armados en ese momento. Ellos llevaban sus cascos y sus protectores para enfrentar a unos manifestantes que decidieron hacer acciones para que los vehículos no pasaran en ese tramo de la carretera. Es decir, aparentemente José Antonio Ortega era un desalojo como había tenido ocasión en otras veces. Como había tenido ocasión en otras ocasiones, como días anteriores se hizo en otras partes del estado, en Salina Cruz, etcétera, y que no había habido violencia. Después, según relató Enrique Galindo en diversos medios de comunicación nacionales el día de hoy, aproximadamente a las 10:30 se empezaron a reunir nuevamente algunos otros de los sujetos que aparentemente habían estado bloqueando o que se sumaron a los que habían bloqueado, y que llevaban bombas molotov, llevaban cuetones, y empezaron a disparar. O sea, llevaban armas de fuego también. Llevaban armas de fuego, según lo relató Enrique Galindo. Y que ante eso se sintieron emboscados. Los policías retrocedieron a lo que habían ellos recuperado de la carretera y se sintieron rodeados. Inclusive habla que hay varios policías heridos, con las manos quemadas, con los pies quemados por los cuetones. Hay lesionados, no sé si policía con arma de fuego, y en ese entonces Enrique Galindo tomó la decisión de mandar otra parte de la policía, tanto federal como estatal, preventiva y ministerial, ya armados. A mí me parece que estos grupos que están trabajando desde hace muchísimos años en Oaxaca les pusieron una trampa a la Policía Federal. Lo que ellos buscan son muertos para extender su movimiento en todo el país, para incendiar al país. Lo que ellos buscan es provocar una represión. O sea, quisieron llevar las cosas demasiado lejos a efecto de tener mártires en esta causa y agitar más el ambiente. Y agitar el ambiente, y sobre todo para que otros estados que no habían tomado parte en este asunto, otros de los secciones de ese sindicato, hagan lo mismo que se está haciendo en Oaxaca, que se está haciendo en Chiapas, que se está haciendo en Guerrero y en Michoacán.
y sobre todo acciones radicales como las que se están tomando en Oaxaca. Y obviamente pues obtuvieron sus muertos. La autoridad habla de 6 muertos, la gente habla de 8 muertos, y ahorita hay que determinar, y eso va a tener que ser la Procuraduría General de la República, de dónde provinieron las balas que privaron de la vida a esas 6 o a esas 8 personas que han perdido la vida, a otros que están lesionados, inclusive policías, porque pareciera que es una acción de grupos 100% agresivos, como sucedió en el 2006 con la APO, donde estaban los grupos guerrilleros, el ERPI, el EPR, montados en el asunto, y que lo que querían era radicalizar la violencia en el Estado, y veo ahora que están haciendo exactamente lo mismo, ya tienen sus muertos, y pretenden que la violencia se extienda no solamente ahí en el lugar donde se suscitó el enfrentamiento, que es Nochistlán, que está más o menos a 100 kilómetros de Oaxaca, sino hacerlo en Oaxaca. Ya empezaron los saqueos, ya empezó el desorden, y extenderlo hacia todo el país, Guillermo. Ahora, ¿crees, José Antonio Ortega, que son los mismos grupos que han participado en otros episodios violentos, el ERPI, por ejemplo, que ya lo refieres, o qué otros grupos vinculados a la guerrilla pueden estar capitalizando, aprovechando el movimiento magisterial para sacar ventaja con esto, incluso de naturaleza política? Pues mira, a mí me parece que estos grupos guerrilleros, ERPI y EPR, pueden estar adentro, además de otras organizaciones afines a ella, como el FIOP, la Comuna, la CODEP, el MULT, y que son grupos radicales de choque, locales, y que están ciertamente vinculados al CENTE, que están vinculados al ERPI, al EPR, y que pretenden desestabilizar Oaxaca, desestabilizar al país, tener a sus muertos y seguir llevando a México al caos, a la anarquía, al desorden, con el pretexto de la reforma educativa, que no quieren aceptar evidentemente el progreso, porque viven de esos privilegios que hacen que laven dinero, como hace unos días se vio la consignación de algunos de los líderes de la CENTE, de cómo manejan cantidades millonarias de dinero para usos personales, de cómo también estos grupos de la CENTE secuestran, como sucedió en el caso de los sobrinos de Gerardo Gutiérrez Candiani. Esos privilegios los quieren conservar, esos privilegios los quieren tener. Son grupos que se están tapando, escondiendo en un sindicato en la CENTE, pero que evidentemente sus intereses son oscuros y pretenden la desestabilización del país, la anarquía del país, y tiene la autoridad que aplicar la ley. Ojalá y que la autoridad no se doble, aplique la ley, investigue a profundidad estos hechos, castigue a los responsables y mande una señal que no se van a doblar, que van a aplicar la ley y van a seguir adelante con la reforma educativa. José Antonio Ortega, preguntarte finalmente, a mí me llama la atención cuando hay una investigación en curso aún de lo que realmente pasó en Oaxaca el día de ayer. Ya hay el pronunciamiento de algunos organismos internacionales, en la ONU, por ejemplo, hablando de un uso excesivo de la autoridad, es decir, queriendo vender a un gobierno represor, lo cual hablaría también de una estrategia, me parece a mí, propagandística muy fuerte con relación a estos hechos. Una estrategia donde pretenden meter a organismos internacionales. Ya la gente está pidiendo que intervenga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando aún la autoridad local, la autoridad mexicana, no apenas está empezando su investigación, no se han agotado las vías nacionales, no pueden intervenir como han intervenido en otros casos, hasta que sea la autoridad nacional la que lo haga
y ya si hay algunas fallas y demuestran ellos que fueron omisos o que no fueron a profundidad, bueno, ya pudiéramos hablar de instancias internacionales. Pero en este momento, apenas la autoridad está conociendo de los hechos, tiene que verificar toda la información que se está suscitando y sobre todo tiene que ver videos, que debe de haber algunos, hay varias fotografías circulando, tiene que ver tiempos y tiene evidentemente que castigar a los responsables. No queremos impunidad, queremos que se aplique la ley para todos y sobre todo no queremos que estos grupos radicales de izquierda radical y que están apoyados por grupos guerrilleros lleven al país a la desestabilización, a la anarquía, al caos como están pretendiendo. Queremos un México de instituciones, un México en el que se aplique la ley, un México en donde el progreso de todos sea y la paz sea realmente la bandera que nos lleve a construir acciones y que lleve a nuestras instituciones a imponerla en todo lo largo y ancho de nuestro país. Pues José Antonio Ortega Sánchez, gracias como siempre por tu análisis, por tu intervención, y si me lo permites, pues te buscaremos más adelante muchos temas que abordar en torno a la seguridad, la paz y la justicia en nuestro país. Gracias como siempre, José Antonio. Gracias a ti, Guillermo, un abrazo y nos seguimos hablando cada vez que tú lo desees. Muchas gracias. Hasta luego. Pues ahí tiene usted el análisis del presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.